Hola a todos, vamos con la pregunta 34. Esta pregunta la encontré un poquito complicada porque hay que tener un buen manejo de las funciones, de distintos tipos de funciones para poder responderla. Dice, sea f una función con dominio en el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a m por x a la n, con m un número real distinto de cero y n un número entero positivo, tal que se cumple eso, que n puede ser uno, 2 o 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Lo bueno de cuando nos preguntan esto de cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera es que podemos encontrar un puro contraejemplo y ya podemos descartar la alternativa. Por ejemplo, la 34 dice, para cualquier m y n, las gráficas de las funciones tienen un eje de simetría. ¿Cómo podemos dar un contraejemplo para esto? El que se me ocurre es, por ejemplo, la función cúbica. La función cúbica es la que tiene un exponente n igual 3, es decir, la podemos escribir como f de x es igual a m por x a la 3, donde tiene una forma más o menos así. Viene de arriba, se va achicando, pasa por acá y hace lo mismo para abajo. ¿Por qué esta función no tiene un eje de simetría? Un eje de simetría sería algo así como, por ejemplo, ya, imaginemos que este es un eje de simetría. El eje Y significa que al otro lado tiene una imagen simétrica, es decir, este punto existiría en la función. Lo mismo para esto, por ejemplo, tendría que pasar ahí, ahí, y así sucesivamente. Y eso no se cumple en esta. Donde se puede ver más claro un eje de simetría que sí se cumpla es en la función cuadrática. La función cuadrática que tiene por forma, o sea, perdón, que tiene por exponente un elevado a 2, podría ser m por x elevado a 2, es algo así. Chun, y... se quedó muy mal. Y chum, ya imaginemos que esto es simétrico. Y si se dan cuenta, esta imagen, alrededor de este eje, tiene la misma al otro lado de este eje de simetría. Entonces esta tiene la misma imagen así y al final la parábola, que es como se llama esta figura, es un reflejo por medio de un eje. Nosotros podemos tener este lado de la parábola nomás, lo reflejamos con respecto a este eje y vamos a tener la otra parte que nos falta de la parábola. Eso sí es un eje de simetría. En la función cúbica eso no se da. Por lo tanto ya tenemos nuestro contraejemplo y la uno no lo es. Vamos a dejar hecho ese eje porque nos va a servir harto. Perdón, sí, pues ese plano. Dice, si f es igual a, perdón, f de a es igual a f de b, entonces a igual b para todo n y m. ¿A qué se refiere esto? Habla de la inyectividad. Es justamente esa la definición de inyectividad. Que nos dice, ahí lo escribí mal, inyectividad. Nos dice que si una función toma dos valores iguales, entonces las preimágenes tienen que ser iguales. ¿Cuál es el mejor contraejemplo que le podemos dar a la inyectividad? Es una función que nosotros tenemos que saber por la materia de que no es inyectiva, que es la función cuadrática. La función cuadrática no es inyectiva en todos los reales. ¿Por qué? Tomemos el mismo ejemplo de función cuadrática, el que había hecho recién. Ahora me quedó un poquito más bonita. ¿Qué nos dice esto? Que la imagen, que dos imágenes iguales pasa solamente si la preimagen es igual. Pero ¿qué pasa en la cuadrática? Imaginemos que ese es un 2. Nosotros vamos a tener un i igual 2 para este x y vamos a tener un i igual 2 para este otro x, que le vamos a poner, por ejemplo, menos x. Entonces tenemos dos preimágenes distintas que hacen una misma imagen. Cuando pasa esto, la función ya no es inyectiva y no se cumple este enunciado b. La función con exponente 1 y la función con exponente 3, es decir, la lineal y la cúbica, sí son inyectivas, porque solamente va a cumplirse que las dos imágenes son iguales si las preimágenes lo son. Ya, entonces la B tampoco sería correcta. Por eso les digo que esta pregunta es más o menos complicada porque requiere conocer muchas cosas de las funciones. Ahí marqué un ticket. Igual vamos a borrar eso. Voy a dejarlo de la inyectividad, porque es un buen concepto que tienen que manejar.
C dice la función no puede ser decreciente. ¿Qué quiere decir que sea decreciente? Que a medida que aumentemos el x, la y disminuye. Es decir, una cosa así. Vamos aumentando el x y la y va disminuyendo. Y eso perfectamente como contraejemplo podemos dar la misma parábola que hemos hecho todo el rato. ¿Por qué? Porque la parábola tiene un intervalo que es decreciente, donde a medida que aumentamos el x, la y disminuye, porque aquí va disminuyendo y el x aumentando, y también tiene un intervalo creciente, que estamos aumentando el x y la y también aumenta. Por lo tanto, aquí ya tenemos un ejemplo al tiro de que la función sí puede ser decreciente perfectamente y a la vez puede ser creciente. Entonces borramos esto y descartamos la c también. Dice, si para n igual 1 se tiene que f se denota por g, vamos a ir anotando esto. La c nos dice, para n igual 1, f se denota por g, es decir, g de x es igual a mx, una función lineal. Para n igual 2 se tiene que f se denota por h. h de x es igual a mx cuadrado. Y para n igual 3, f se denota por t. Es decir, t de x es igual a m por x al cubo. Y dice entonces hay al menos un punto donde se intersectan las gráficas de h, g y t. Esto lo podemos hacer gráficamente, pero prefiero hacerlo algebraicamente. Aquí, cuando no tenemos nada que acompañe al x, en el sentido de que no hay nada, algo así como más 3 o aquí más 5 o algo así, sino que tenemos solamente el x con su respectivo coeficiente, significa que son funciones que pasan por el origen, pasan por el punto 0,0. ¿Por qué? Porque cuando el x vale 0, por ejemplo en g, m por 0 va a ser 0 y la función va a tomar el valor 0. Lo mismo para h, lo mismo para t. Todas pasan por el punto 0,0 y eso significa que hay al menos, independiente de cómo sea el comportamiento por medio del m, pero está al menos este punto 0,0 que va a pertenecer a las tres funciones. Por lo tanto, la D ya sí es correcta. Y con eso ya podríamos dejar al tiro... perdón, esta es la D. Con eso ya podemos dejar de analizar la cosa porque ya sabemos que la D es correcta y hay menos un punto que es igual para las tres funciones. Vendría siendo la alternativa D. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos. Chau.